la disciplina en la iglesia, ¿verdad? En sentido general, ¿verdad? Hay diferentes tipos de disciplina. Pero muy importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra, hermanos del Señor. Y hemos visto a veces muchas cosas que suceden en el pueblo del Señor, pero sí necesitamos nosotros ser, ¿verdad? Temerosos ante el Señor. La Biblia dice que bienaventurado es el varón que teme al Señor, ¿verdad? Es muy importante cada vez que nos acercamos al Señor. El propósito, hermano, básicamente cuando Dios nos disciplina es para restaurarnos. Amén. Es para básicamente restaurarnos. Y Gálatas capítulo 6 dice, ¿verdad?, que Dios restaura a los débiles, ¿verdad? Dios bendiga a la hermana Adela, que no la había saludado públicamente. Es restaurar, diga restaurar. Restaurar. Cuando hablamos de restauración estamos hablando de un cambio de actitud, un cambio de mente, ¿sí me entiende? Y por eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía juntamente con el Espíritu Santo. Otro de los propósitos, hermanos, es amonestar a los que andan desordenadamente. Les dije la vez pasada que en las congregaciones hay tres clases de personas: las personas naturales, ¿verdad?, que no conocen a Jesucristo, como escucharon el testimonio de nuestra hermana, que ella pues no conocía a Cristo hasta que la sierva se puso en la oración y ayuno y aceptó a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y se convirtió en una persona espiritual. Entonces hay personas naturales que no conocen a Jesús, y hay personas carnales también. En las congregaciones hay personas carnales y hay personas espirituales, ¿sí me entiende? Y se mueven tres espíritus. El espíritu humano, tenemos que distinguir cuándo es el espíritu humano: el Espíritu Santo y también el espíritu del diablo. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Y el diablo no se preocupa mucho por lo que están afuera, porque son de ellos. Él los guía. El espíritu maligno del príncipe de este mundo guía a los que no tienen a Dios. Así dice la palabra en 2 Corintios 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca, ¿verdad?, a ellos. Entonces, el problema, Satanás, somos usted y yo, somos nosotros, es la iglesia. ¿Sí me entiende? Él va a tratar de dividir, de restar, de sacar, de matar la fe, de hacer caer a los cristianos, de dañar a los siervos de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Satanás es su enemigo, es nuestro enemigo, es enemigo de Dios. Satanás siempre ha odiado a Dios, y si odia a Dios va a odiar a su pueblo, va a odiar a su iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar de rodillas. Como dice un predicador, al cielo no se llega de pie, al cielo se llega de rodillas. Muy importante volver a la oración. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que todos los siervos de Dios pasaron por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero eran hombres de oración. Amén. Eran hombres humildes, sencillos, pero eran hombres que pagaban precios grandes, y Dios por eso los levantaba y los usaba. Jeremías, el profeta, Dios le prometió que lo iba a liberar de las manos de Nabucodonosor, si se prometía fiel, y Jeremías fue el último que quedó cuando llevaron exilado, ¿verdad?, a los israelitas allá en una mazmorra, en una cárcel bien difícil, si me entiende, una cárcel aquí hasta acá, mira, que solo una mazmorra de aguas sucias, difícil, y Jeremías negaba y lloraba en aquella situación tan difícil, ¿me entiende? Y pensaba que su destino iba a ser ahí, que iba a morir. Pero Dios es grande, Dios tenía a alguien preparado para sacarlo, fíjense. ¿Cuántos sabrá Dios? El Espíritu Santo confortó a Jeremías en la angustia, en el dolor. Le dijo: Jeremías, porque el Espíritu Santo habla hoy. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, siempre, por todos los siglos. Jesucristo ha resucitado, Él está vivo. Él vive por los siglos de los siglos, y Él está presente a mi lado ahorita mismo por el Espíritu Santo. Donde quiera que yo ande, anda el Espíritu Santo conmigo. Entonces Él está vivo. Hay personas que piensan que Cristo murió hace 2000 años sin saber dónde está, pero Él está vivo, Él ha resucitado. Él está a la diestra de Dios Padre, y estaría con la iglesia, hermano, siempre. El Espíritu Santo le dijo: Jeremías, ¿verdad? Me imagino que buscó la voz y le dijo: clama a mí. Porque clamar y orar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ustedes pasaron a orar, pero no clamaron, porque tiene que ser más intenso, una oración de agonía. Clama a mí, le dijo. No le dijo ora a mí, sino le dijo clama a mí, le dijo. Y yo te responderé, en verbo futuro. Hay oraciones que la respuesta es inmediata, en el tiempo presente, en intermedio o en el futuro. Clama a mí y yo te responderé.
significa que Dios no deja la oración vacía. Dios siempre responde. Aunque Satanás trata de infundir y poner la duda, pero la oración no puede retornar vacía. Nosotros somos la justicia de Dios aquí en esta tierra. Y cuando los justos le claman, Dios los escucha. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, porque no sabía. Hay cosas que usted no las sabemos. Y te enseñaré. ¿Qué te enseñaré? Cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Que tú no sabes. Jeremías no sabía, y además era un profeta, pero no sabía. Cosas grandes y ocultas que tú no sabes, le dice, ni conoces. Pero ¿cómo las vas a conocer? Cuando tú me clames. ¿Cuándo vas a mirar estas cosas grandes, sobrenaturales? Cuando tú me clames. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Cuando escuchó al Espíritu Santo, inmediatamente Dios mandó a un amigo y lo sacó con unos trapos viejos, amarrados, y lo sacaron. ¿Cuántos sabrá más Dios? Entonces Dios es grande. No hay ninguna diferencia entre aquel siglo y este siglo, porque Cristo está vivo, Él ha resucitado. Tenemos que saber que Él vive, que Él oye, te está oyendo, Él te oye. Cuando oramos, Él nos escucha. Cuando oramos por un enfermo, Él se manifiesta, porque es un Dios vivo. A su nombre. Es un Dios vivo, un Dios real, con la diferencia que Él está sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre, pero envía su Espíritu, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, usted puede tocarse como usted, pero no es materia, es divino. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. El que tiene el gozo del Señor, el que ha nacido nuevo, el que tiene Espíritu Santo, solo quiere estar en su presencia todo el tiempo. Aleluya. Yo no sé, pero amén. Todo el tiempo quiere estar en su presencia. Donde quiera anda en su presencia. Amén. Va a comer en su presencia. Se baña en su presencia. Manejando en su presencia. Trabajando en su presencia. Exacto. Y si está en la casa, ni tan siquiera quiere irse. Aleluya. Nomás que algunos se van cuando el pastor empieza a orar, ¿verdad? Uno por uno. ¿Cuánto le alaba? Imagínense que 10 minutitos más, hasta el alma duele por salir a la casa de Dios. ¿Y qué tal si Dios nos quitara la vida inmediatamente? Ay, santo. ¿Verdad? Y si clamamos ahí fuertemente. Hermanos, entonces, el propósito de la disciplina de Dios también es reprender a los que pecan. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Léalo rápidamente, ayúdenme. Mejor dicho, después leemos ese Primera de Timoteo 5:20, a manera de referencia. Y alguien más busca Tito 1:3. Es bueno leer la palabra. En las iglesias, muchas iglesias hoy en día ya no se lee, ya no se predica la palabra. Y es muy importante que todo lo que hablamos esté basado en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? ¿Quién lo tiene que lo lea? Primera de Timoteo 5:20. ¿Qué dice? A los que resisten el pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también tengan. Exactamente. Esta carta se la mandó Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo era un pastor joven, no estaba casado, entre unos 35 o 40 años, un hombre ungido, un hombre casto, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que hacía trabajo apostólico, un hombre que capacitaba líderes. Pablo confiaba en este hombre, en Timoteo, y lo subestimaban por su juventud, pero había personas que persistían en pecar. Y aquí en la iglesia en Éfeso había personas, por eso el Espíritu Santo le dice a Pablo, a los que persisten en pecar, ¿qué dice que se le va a hacer? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Léalo. Léalo sin miedo, léalo. Ajá. Repréndalos para que los demás, ¿verdad?, teman. Alguien dice, wow, pero lo van a avergonzar públicamente, ¿verdad? Bueno, el pastor tiene que usar sabiduría, cómo y cuándo, pero lo que dice aquí que hay que amonestarle, ¿verdad? Hay que amonestar ese pecado, ya que esa persona no solamente peca, sino que persiste. Y una persona que persiste, el Espíritu Santo se aparta de él. El Espíritu Santo se constriñe. Cualquier tipo de pecado que sea, discordia, disensión, lo que sea, se aparta, se constriñe. Y una vez, Dios por su misericordia siempre nos guarda. Pero si el Espíritu Santo nos dejara solo, olvídate, Satanás nos hace pedazos. Entonces note usted que muchas personas constriñen el Espíritu Santo, y estas personas, el temor de Dios, básicamente persisten en pecar
porque el temor de Dios no está. Amén. Es importante congregarse y aprovechar el tiempo. La casa de Dios no es un pasadía en la playa. La casa de Dios es la casa de oración, Amén. casa de enseñanza, casa de sabiduría. Y todos los jóvenes, los niños tienen que estar presentes, que están en la casa de Dios, que tienen que estudiar la palabra, tienen que recibir para ser edificados, para recibir la bendición de Dios. Muy importante. En el judaísmo no mira ningún niño ignorante. Niños de 5, 6, 7 años, esos niños conocen muy bien el Antiguo Testamento, porque sus padres les enseñan, tienen sus cultos familiares, lo sientan en su casa, en su mesa. Hijo, vamos a estudiar este texto y usted me lo va a aprender, me lo va a decir, y le voy a dar $5 para la escuela. Sí, amén. ¿Lo motivas? Sí. ¿Entiendes? Muy importante. Por ejemplo, miramos tantos niños rebeldes en las iglesias, corren por aquí, corren por allá, traen una pistola, traen un cuchillo, traen un yatagán, se meten por allá. Wow, ¿qué es eso? Sí, amén. ¿A su nombre? Gloria. ¿Cuántos adoramos a Dios? Alabado Dios. Muy importante que el fruto permanezca. Yo no tuve ese problema con mis hijos, tenía el privilegio que las hermanas los cineaban y se acostumbraron a estar debajo de la silla. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y me daban profecía, me decían, estos niños pues le van a servir a Dios, me decían los pastores, van a servir. Ahí está el fruto. Muy importante instruir al niño en su camino, porque cuando este fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Mire por favor en Tercera de Juan, y vamos a mirar algunos versos para que no estén tan pensativos, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo número 3. Juan el apóstol, el Juan amado de Jesucristo, el último apóstol. Ahí terminó con Juan la era apostólica. Con Juan, 90 años más tarde, Dios le reveló a Juan el libro de los últimos tiempos, del fin del mundo y el mundo sin fin y de los acontecimientos finales. El libro de Revelaciones, Apocalipsis. Juan escribe 5 libros: el Evangelio, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Revelación. Ahora mirad, ahí en Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. O sea, las cartas, ahí atrás de Apocalipsis. ¿Ya lo tenéis? Amén. Digan amén o no. Amén. Afirme, muy bien. Yo leo y usted lea con su vista. Dice aquí, hermanos amados, el verso número 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. A sí mismo, así como Él es puro. ¿Verdad? Hay gente que se llaman de apellidos puros, pero de puro no tienen nada. Yo conozco varias personas que llevan el apellido de puro, pero lo que fuman son puros. Nada de purificación. Alabanza a Dios. ¿Cuánto le lava? Miramos aquí que todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el siguiente texto se lee: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí la palabra ley implica la palabra de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, o sea Jesucristo, y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay pecado ¿qué? En Él. No tenga miedo, puede abrir su boca, hermano. No hay pecado ¿en quién? En Él. En Él. ¿Por qué? Él es el único que puede perdonar, porque Él no ha pecado. Él es sin pecado, un cordero sin pecado. Yo le contaba a los hermanos ayer miércoles que estuvimos allá por Keiri, que cuando yo era católico, ¿verdad? Yo fui instruido en la iglesia católica y fui acólito, fui ayudante del sacristán, y esos sacristanes toman alcohol a cada rato, ¿me entiendes? Se comen las hostias, se hacen un montón de cosas y la gente no se da cuenta. Y uno lo mira normal. Entonces, como niño cometí algún error y hay un confesionario, ¿verdad? Que la gente se va a confesar ante el cura. A uno le enseña que tiene que decirles Padre, pero la Biblia dice en Mateo 10 que Padre solo uno es, Padre que está en los cielos, y vosotros llamaréis hermanos los unos a los otros. Pero así me instruyeron. Entonces yo era un niño muy temeroso, y pues una vez fui, a ver, varias veces íbamos con unos compañeros niños, nos metíamos a un cerco para agarrar naranjas que no eran de nosotros. Entonces iba ante el Padre, aquí estoy para confesarme. ¿Cuáles son tus penas, hijo? Me decía, ¿cuáles son tus pecados? Imagínense.
Y le digo, no, padre, desde que me metí al solar de José, allá, fulano de tal, y robé una naranja. Me decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense. Y yo salía contento, ya con mucha paz, ¿verdad? Porque ya mis pecados eran perdonados. Y así de rutina me iba a confesar siempre y sentía paz. Pero ellos son hombres. Imagínense usted un hombre pues sin Dios, pero él es puro, en él no hay pecado. Él es el único que tiene el poder para limpiar los pecados. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Él es el mediador correcto. Yo he estado en casos que le llaman en inglés mediators, mediadores. Trabajé 6 años con una compañía. Entonces se miraba que estaban mediando uno el uno el otro, y no podían llegar a ciertos acuerdos, pero Cristo sí. Cristo aplacó la ira del Padre, porque Él era el Cordero perfecto. Por eso Juan el Bautista dijo aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el tiempo antiguo, para presentar una ofrenda ante Dios por el pecado, traía un cordero de 1 año perfecto, sin mancha, además, y lo dejaban en observación hasta 14 días. Amén. ¿A su nombre? Gloria. Así que, hermanos, denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Y dice el verso número 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Santo. Todo aquel que permanece en Él no significa aquí, porque hay predicadores que critican a Jehová, no practica el pecado, pero si está en el Cristo, en la palabra, Dios no lo deja pecar. Si se descuida, a veces nos descuidamos, podemos cometer algún error, algún pecado. Porque hay errores y hay pecados. Hoy a los pecados no le llaman pecados, sino que le llaman errores. Fíjense. Vive Jesús. Error es error y pecado es pecado. Amén. A los pecados blancos le llaman, a los pecados negros le llaman pecados blancos. Pecados son pecados. Amén. Y si Cristo viniera y no lo encuentra usted preparado en cualquier área, se queda la persona. No sabemos lo que puede pasar, hermanos. Tenemos que arreglar las vidas. Muy importante que haya paz. Amén. Dios dijo buscar la paz y la santidad, en la cual nadie mirará al Señor. Tenemos que tener paz con el prójimo, con el vecino, con fulano de tal. Hasta tenemos que amar a los propios enemigos. No digamos tu mujer, tu marido, tus hijos, tu prima, tu tía, tu fulano de tal. Tenés que tener paz con todos. Amén. Imagínense una persona de repente está muriendo, si iba a estar con una tía que tenía yo, que dejaba el coche en el pecho, se golpeaba, se golpeaba en el pecho y no se arrepentía. Y una vez una hermana le dijo, ay, ¿qué piensa fulana de tal? Ese no la perdono, no sé por qué. Sus pecados son tan grandes que ni un barco se puede llenar. Imagínese usted. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. Jesús que dijo, y te dan una mejilla, poner la otra, pero la de mejilla espiritual. Sí, el espíritu. Hay que hacer sabio. A su nombre. No es que le va a poner, sí, te voy a pegar aquí, ahora. No de esa manera. Hay que usar la autoridad y reprende ese espíritu. Y dice el verso número siguiente: hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Exactamente. El que persiste en pecar Es el diablo. ya no se distingue, porque aquí dice que el que practicar y persistir son palabras similares, nomás que los términos cambian. El que practica el pecado, usted sabe que el mundo practica el pecado todo el tiempo, ¿verdad? No tienen a Dios, no pueden invocar a Dios, no pueden llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ellos practican el pecado, ellos viven en ese mundo. Su papá es Satanás. Son practicantes del pecado. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo no puede estar ahí practicando el pecado ni persistiendo en pecar. Por eso Dios tiene que sacar la vara y castigarlo. Y gracias a Dios cuando Dios saca la vara, hermanos amados, y nos castiga es para nuestro bien. Amén. A su nombre. Gloria. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Sigan leyendo lo que dice el texto todos, en voz audible todos. ¿Por qué? El diablo peca. Porque el diablo Ajá. peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para El Señor deshacer deshace obras todas del las obras del diablo. Amén. Yo he escuchado a muchos hermanos orando que dicen, deshago todas las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Y es cierto, las deshace. La palabra tiene poder, ¿verdad? Sí, Señor. Y el verso siguiente, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Exactamente, la simiente de Dios es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos guarda sin caída. Dios es tan grande, tan poderoso, que Él nos guarda sin caída. Entonces la simiente de Dios permanece en nosotros y tenemos el temor de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí hay dos hijos, y los hijos del diablo. O sea que Satanás tiene hijos y Dios también. Aquí dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Del diablo. Los hijos del diablo hacen lo que el diablo le gusta hacer. El diablo odia, el diablo tiene rencor, el diablo tiene envidia, el diablo se emborracha, el diablo baila, el diablo mira novelas, el diablo mira porquerías en el Facebook, el diablo... ¿Qué no hace el diablo? Santo. Exactamente. Se parece con su papá. Pero los hijos de Dios son diferentes. Amén. Están siempre en el Espíritu. Aleluya. El otro día, yo he tenido muchas luchas siempre, carácter espiritual, que solo mi esposa sabe. Mis hijos, bastante fuertes, bastante difíciles, muy difíciles. Y luchas infernales. El otro día estaba durmiendo, descansando, y de repente, tenía unas 3 horas, y se me aparece un demonio, pero feo. Santo. Y apestoso, porque los demonios apestan. Sí, apesta, sí. Demonios Amén. apestosos, así como el pecado apesta, ¿verdad? Apestaba ese demonio grandísimo y me quiso asustar y me dijo, ¡ah! La sangre de Cristo, le digo. Y mi esposa también, la sangre de Cristo. Mire, salió huyendo al lado de mi cama. Santo. ¿Qué te parece? Demonio, pero horrible y malo, pero tremendo. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Dele un aplauso a Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿el Hijo de Dios puede pecar? Sí, puede cometer un pecado. ¿Cuántos hombres caen del Evangelio? Pero no es porque cae ese que voy a caer yo. No, si dice la palabra que Dios es poderoso para guardarte sin caída, no. El hombre que cae es porque se descuidó. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurado? Porque se ha ganado la corona de la vida, o sea, la vida eterna. ¿Se me entiende? Amén. Y si alguno es tentado, no diga que es tentado a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie, sino que el hombre mismo cae en su concupiscencia y cometiendo el pecado de la luz la muerte, y la muerte hasta espiritual y física. Entonces, Dios permitirá pruebas para probar nuestra fe, es otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy importante. El Hijo de Dios sí puede cometer una falta, puede cometer un pecado, y si se reconcilia de corazón, pues Dios lo perdona, porque Dios es amor, ¿no? Amén. Dios lo perdona. Dios nos ha encomendado, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. Imagínense, si no se reconciliara nadie, ¿quién se salvaría? Santo. Muy importante, hay una organización, una iglesia que, ¿verdad? Omito el nombre. Ahí el que peca no hay reconcilio, está excomulgado. Imagínate qué doctrina es esta tan terrible. Hermanos amados, miren lo que dice primero de Juan capítulo número 1, el verso 7, para hacer referencia al punto que Dios reprende a los que pecan. A su nombre. Imagínense una disciplinita sencilla, una iglesia de 2 o 3 meses, y no la obedece, viene Dios y le revienta una cosa y lo manda al hospital, ahí se va a componer. Por misericordia, porque Dios es bueno. Una vez un pastor que teníamos cometió un pecado y lo escondí, no hallaba cómo esconderlo, le digo, mira, confiesa tu pecado, hombre. Y era amigo mío. A veces es más difícil tratar con amigos, pero el asunto de pecado, el asunto es pecado. Y le digo, mira hermano, confiese su falta, le digo. No, que no sé qué, que quería pruebas, ¿qué más pruebas queremos? Y ya Dios lo mostró que usted está así, le digo. No se preocupe, busque a Dios por unos 3 mesecitos, vamos a estar aquí ayudándole. Una vez que se restaure, tome su pastorado, nadie se lo va a quitar. Hermanos, no quería, pastor. Tuvimos que usar la sabiduría, pero el Espíritu Santo lo convenció. Y el hombre dijo, es pecado. ¿Qué te parece? El hombre se descuidó. Buen pastor, buen corazón el hombre, un buen corazón, muy noble, muy servicial, pero se descuidó. Entró una infelicidad en él, infelicidad, y él platicaba conmigo, ¿verdad? Él decía, no, pues busqué a Dios, mira, de esta manera. No tenía tampoco hijos. Decía, maestro Soro, no tengo hijos. Y bueno, le dije yo, porque yo lo aconsejé antes de que se convirtiera en el Evangelio, con esta mujer. Yo le dije, mire, tené cuidado esto y esto.
y yo fui a la iglesia donde él iba. Y con el tiempo empezó una iglesia, pues me llamó y yo lo ayudé en lo que yo pude, ¿me entiendes? Lamentablemente el hombre se descuidó, hermanos, y cayó con 2 mujeres por falta de uno. Hermanos amados, entonces fue tremendo el descuido. Satanás no perdona a nadie, no se puede confiar ni de nadie, porque Satanás no perdona a nadie. Lamentablemente la caída fue grande, muy grande, hermanos, grande la caída. Finalmente el hombre reconoció y le dio 3 meses. Era en una disciplina común, hermano, que está aquí en la iglesia, que viene de una iglesia de Salvador, dice que le dieron 6 años de disciplina, en la última silla. Pero a mí no me gusta estarme en la última silla. ¿No es su nombre? Los que están trabajando ahí también. No va a empezar más los que están allá en la última silla. Hermanos amados, la Biblia dice: cuando usted se en la casa, procúrate. Pero los hermanos están vigilando, están trabajando ahí. No van a empezar más. Hermanos amados, 3 mesecitos no quiso. ¿Se da cuenta? A su nombre. Gloria. Entonces tiene que corregirse, ¿verdad? Imagínense, son tratos de misericordia estos, hermanos. Hay gente que se va huyendo de las iglesias por no cumplir una disciplina. Esa cobardía, hermano. El que comete su pecado, que sea valiente y lo confiese. Amén. Si yo confieso, yo cometo, le digo: Señor, yo he pecado, ¿verdad? Amén. Sencillo. Amén. A su nombre. Gloria. ¿No están bravos? No. Ok, vamos a seguir unos minutos, hermano. El pastor, gracias a Dios, que con el tiempo se restauró. De vez en cuando platicamos, pero ya no pastorea. Muy bien, nos quedamos en el verso 4, 7. Verso 6, si decimos que no tenemos, ¿qué dice? Si decimos que tenemos pecado, comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Cuando no hay comunión, no hay luz, entonces. Los unos a los otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerden que Judas pecó, pero no se arrepintió, solo se remordió su conciencia. Pedro pecó, pero Dios lo perdonó. ¿Es su nombre? Gloria. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué pasa con el verso siguiente? La confesión. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su verdad o su palabra no está en nosotros. no está en nosotros. Aquí la palabra de verdad se refiere a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, Cristo es la palabra es Cristo. En este verso se cambia. Entonces no está en nosotros. El Hijo de Dios no está exento de no caer en un pecado. Puede fallar, puede cometer un pecado espontáneo y Dios lo perdona, ¿verdad? ¿O hay alguno aquí perfecto, hermano? Nadie, ¿verdad? Fíjese que una vez atrás decía un hermano levantar la mano: yo soy perfecto, dice. Perfecto Hernández me llamo. Yo soy perfecto, dice, porque es el pastor. ¿Habrá alguno aquí perfecto? Sí, yo soy perfecto, dice. Perfecto Hernández me llamo. Bueno, perfecto solo Cristo. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabarle todavía? Entonces, la restauración es de Dios. La restauración es de Dios. Le dije yo que cuando confesaba con el cura me sentía paz. Ahora la confesión que trae liberación. Amén. ¿Trae qué? Desahogo. Amén. ¿Trae qué? Paz. Porque ya no va a andar con esa carga en su alma, en su corazón. La palabra dice: confesad vuestras ofensas uno con otro. Amén. Confesad los pecados unos a otros, ¿sí o no? Así es. Yo me recuerdo cuando mi mamá no era cristiana, era de esa señora católica, pero nunca iba a una iglesia católica, ni no quería en la cura tampoco, solo del hombre. Y a veces mi papá era tan manso, tan humilde, ¿verdad? Mi papá era muy humilde, muy manso, que ese hombre era tan manso que, wow. Y mi mamá era un poquito de carácter un poco fuerte, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Parece que ella mandaba, ella era la cabeza, mi papá el cuello. No, mi papá siempre fue cabeza, siempre fue cabeza.
Pero la estimaba, la cuidaba Lupe con tanto cariño que la trataba. A mi mamá, 66 años de estar casado. Por eso duraron 66 años. ¿Crees que es fácil? No, pero Dios lo bendijo tanto porque pues mi papá tenía temor del Señor, a pesar de que no era cristiano. Pero una cosita así, mi mamá siempre fue bien puntual en su hogar. Se sentía un poco así, le tapaba la comida, siempre le hacía su comidita que le gustaba tapadita, ¿verdad? Y ya sabía mi papá. ¿A su nombre? Pero hay esposas que después de enojar con el marido ni tan siquiera un platito de comida le traen. Exacto. Hay que se vaya a McDonald's a comer esas Big Macs, ¿verdad? O hay esposos o viceversa con la esposa que de repente es molesta, ¿no? Tiene que romperse el silencio, tiene que romperse el hielo, tiene que haber comunión, tiene que haber comunicación, hermano. Amén. El que ha nacido de Dios no anda con boberías. Amén. Hay que entender, tenemos que reconciliarnos, tiene que haber paz. No Amén. estar 3, 4, 5 días serios como enemigos. Santo. ¿A su nombre? Gloria. Tiene que haber reconcilio, perdón. Aunque no tenga culpa, hay que pedir perdón. Aunque no tenga culpa, hay que pedir perdón. Porque el perdón que trae sanidad, trae liberación. Depende del caso, ¿verdad? Depende. Hay que usar, hermano, mucha sabiduría. Yo tengo un pastor, un amigo que hace tiempo no lo frecuento, puertorriqueño él. Y aún en el ministerio, su mujer es de Guatemala. No es que la gente de Guatemala es mala, bueno, la gente de Guatemala es muy linda persona. Entonces, se casó con ella y en el ministerio tenían ciertos conflictos en el ministerio. Y el pastor pues tenía su temperamento, ella su carácter, cada quien tiene su carácter. Pero tenemos que entender los caracteres, someterlos, comprenderlos. Entonces, el pastor le vino a una sección que quería renunciar en el pastorado. Y le dijo, mira, voy a renunciar, le dice, esta iglesia, porque ya no aguanto este problema tan serio, le dice, y voy a renunciar. Y a la mujer, cuando miró la cosa seria, dijo, no, pues esto va a ser un escándalo, tú eres un cobarde, le dice, ¿cómo vas a renunciar? Y no le gustó esa palabra a él, ¿verdad? No me digas cobarde, le dice, ¿verdad? Pero Dios lo usó para que recapacitara. Y se fue a orar y a orar, dice, ¿cómo hago con esta mujer? Dice, ya sé lo que voy a hacer. Todo lo que me diga le voy a decir que está bien, dice. ¿Sí? Y si es blanco y es negro, pues le voy a decir que sí. Ese fue el remedio, fíjese que se compuso el hermano. Ese fue el remedio y nunca más volvieron a tener problemas. Muy importante. No digamos cosas grandes de pecados de fornicación y de adulterios. Solo le voy a contar una pasada, de muchas. Esto pasó en Canadá, hace como unos 7 años, por unos 10 años por ahí. Un ministerio conocido, público. Resulta, hermano, de que un joven quería una consejería. Hay consejería que el pastor la da y hay consejería que la pastora la da a la mujer. Hay consejería que el hombre la da. O hay consejería que ambos la dan juntos. ¿Me entiendes? Amén. Entonces vino el joven y quería una consejería. El problema que tenía el joven que le caían sus años y quería casarse. Y pues, ¿verdad? Hay jóvenes cohibidos que a veces no platican, no se relacionan, o etcétera. Entonces, el muchacho le dijo a la pastora que le diera un consejo. ¿Quieren escuchar? ¿Tienen prisa? Que le diera un consejo. Y la pastora sí le dijo, le voy a aconsejar, te voy a aconsejar. Y empezó a aconsejarle. Y usted no se va a no va a pensar que el muchacho se descuidó. Y esta pastora pues se descuidó, se metió al enemigo y cayó en adulterio con él. Ay, santo Dios. Cayó. Y después que cayó, la cosa se puso muy difícil. Entonces, hermano, llegó el momento que tenía que confesarle a su marido. Y lo que ella pensó inmediatamente era irse del hogar, pero permaneció. Y pues le dijo a su marido, le dice, yo quiero decirte algo muy delicado, bastante grave, le dice. Y no sé cómo vas a reaccionar, pero es muy grave. Y yo he reconocido, he orado a Dios y quiero confesar este pecado. Porque hay que confesar el pecado. Y le, ¿pero qué has hecho, mujer? Le dijo, ¿verdad? ¿Qué has hecho, mujer? No, le dice, pues sí, esto y esto ha pasado, yo caí en un pecado. No me digas, le dice, aquel hombre se levanta, la paciencia se le acabó, y inmediatamente me voy de aquí, le dice, ¿verdad? Y ya voy a anunciar esto, y ya el diablo se metió. Pues de repente llama a su tutor, ¿verdad? A su líder, y le dice, mira, esto está pasando. Y le dice el líder, bueno, ¿y cómo pasó esto? Pues no sé, la mujer se descuidó, le dice, y esto. Y yo me voy, le dice. ¿Y dónde estás ahorita? No, ahorita estoy durmiendo, le dice. ¿A dónde? Aquí en el sofá, le dice, ella en su cama, le dice.
Sé que la cosa estaba seria, ¿verdad? Santo. Vuelve a dormir con ella, le dice. Perdónala, le dice, porque Cristo te perdonó en la cruz. Duro, ¿verdad? Ese pecado, ¿eh? Perdónala, le dice, porque Cristo te perdonó. No, la perdono, le dice. Ya la perdonó, pero no puedo, le dice. Perdónala, le dice. Y vuelve con ella. Y no quería hasta que lo convenció. Voy a ir, le dice. Pero voy a poner una almohada en medio, le dice. Puso una almohada en medio y por acá, tú sabes. Serio el asunto, tan delicado. Y ahí pues llegó a perdonarla. Así de saluditos, de lejos, nada más, ¿verdad? Hermanos amados, y la tensión estaba fea. Llegó el momento de que ella se da cuenta que está, tú sabes. Ya saben, ¿verdad? Sí. Ustedes entienden, ¿verdad? El lenguaje. Es más, estaba embarazada. Sí, embarazada. Ahora viene la otra noticia. Y cuando se da cuenta que está embarazada, busca unas compañías criminales que mandan, compró unas pastillas de esas que inmediatamente matan a la criatura. Aleluya. Le llegaba las pastillas, se fue a la cocina, agarró un vaso de agua y las quedaba viendo y las quedaba viendo y no se las pudo tomar. Entonces, mejor se lo voy a decir, dice este hombre, mejor se lo voy a decir aunque me mate, pero se lo voy a decir. Llegó el momento en que le dijo, hermanos, ¿verdad? Le dijo, y aquel hombre brinca, le dice, me hiciste esto y ahora sale con esto, le dice. Ahí sí se acabó todo. Y le llamó a su tutor otra vez, le dice, bien, ¿sabes qué ha pasado? ¿Y qué pasó? ¿Cómo están las relaciones? Mal, le dice, hoy sí ya se acabó todo, le dice. ¿Y qué pasó? Estoy embarazada, le dice. No me digas, le dice. ¿Y qué vas a hacer? No, ya terminé. No, le dice, perdóname, le dice. ¿Qué te parece? Ese caso es tremendo. Yo he visto casos así, he tenido hermanos así, pasada experiencia. Perdónala, le dice. Y no quería, hermano. Cristo te perdonó a ti en la cruz, le dice. La mujer se descuidó, el enemigo se metió a saber qué propósito tendrá Dios, le dice. Hermanos amados, llegó el momento que lo convenció y la perdonó. Pero ¿saben qué pasó? El hombre le dijo, mira, hemos pecado, hemos fallado, no podemos estar en este ministerio, vamos a confesar nuestros pecados y vamos a, ¿verdad?, apartarnos. Pero antes de eso, llamaron a la familia, a los hijos. Recuerden cuando Jimmy Swaggart también era un evangelista mundial, ¿verdad? Y no es que le probaron a Jimmy Swaggart nada, pero el diablo lo andaba siguiendo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Como todos somos cristianos, se señalaba a Jimmy Swaggart y decía que todos estaban igual. A toda la iglesia le señalaba. Pero en este caso, llamó a los hijos, 3 hijos que tenía, la mayorcita tenía como 18 años, y la mamá pues estaba ahí, nomás que la tapó con una cobija, la enrolló, bien enrollada con una cobija, no la miraba, ¿verdad? Y estaban los hijos, pues tienen una noticia que darles. ¿Y qué es, papi? No, pues van a tener un hermanito, ¿verdad? Imagínense. Y la grandecita se puso contenta. ¡Ay, qué bueno que vamos a tener un hermanito! Papá le dice que gracias al Señor. Y la otra cosa es diferente. Y le dice, el hermanito que va a nacer así, así. Y su mamá ha pecado, ha fallado. ¿Y dónde está? Entonces agarró la sábana y la destapó. Aquí está, le dice. ¿Saben por qué hago esto? Dice, porque Cristo cubrió nuestros pecados con su sangre y la ha perdonado. Así que van a tener un hermanito más. ¿Qué te parece? La madurez de este hombre. Se vinieron a los Estados Unidos a un centro de matrimonio de restauración por 2 años, la verdad. Ahí se restauraron y hoy tienen un ministerio de counseling, marriage, ¿verdad? Andar ayudando a los matrimonios que tienen conflictos, infelicidades, que caen. Se dedican a eso en conferencias. Cuando la entrevistan a ella no dice, lógicamente que siente un poco como de pena, ¿verdad? Pero ella lo dice, que Dios los usa levantando y guiando estas personas. Cosas que pasan, hermanos de la vida. Muy importante, ¿verdad? Un predicador famoso, que se llama, famoso, ¿verdad? Ahí también de Enlace, conocido. Lo mismo el enemigo, el que se descuida lo puede pasar. A su nombre. Gloria. Y así han pasado tantas cosas que Dios tiene misericordia. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al enemigo, hermano. No hay que dejar que el sol se ponga contra el rostro. Hay que tener las paz y arreglar las cosas lo más pronto posible. Porque Cristo viene. Y nuestro propósito de nosotros no es la tierra, es el cielo. Es la eternidad.
y tenemos que guardar la salvación. La salvación es lo más grande que Dios te da. A su nombre. Gloria. Ya son las 10, no voy a terminar la lección, sino va a ser en otra ocasión, pero mucha correlación. Es importante reconocer cuando fallamos, Amén. confesar nuestros pecados. Jesús. El arrepentimiento es el dolor, el sentir, el pesar que se siente cuando uno comete una falta, un error. Y el arrepentimiento viene acompañado de pena, de vergüenza, de humildad, de confesión, ¿verdad? De pesar. Entonces, el que viene así, pues se ha madurado, pero hay gente que no quiere salir de su situación, entonces va a estar ahí. Entonces, cuando la persona se acerca a otro y le dice con pesar, ¿verdad? Perdóname, le dice, porque yo he pecado, he fallado. Está sacando aquello de su corazón, lo está sacando afuera. Entonces, ¿por qué lo está sacando afuera? Porque quiere ser libre. Entonces, a esa persona ya se le va una carga que andaba dentro de sí, ya no la anda dentro, ya la sacó, ya la confesó. ¿Se me entiende? Muy importante confesar los pecados, confesar las ofensas unos a otros y reconocer que nosotros hemos fallado. Por muy sencillo que sea, una simple palabrita: Señor, yo reconozco, perdóname por esta palabra que no es correcta. ¿Sí me entiende, hermanos? Amén. Hay evangélicos que cometen sus errores, dicen mentirita blanca: no, le dije que era así, no era así, hermano. Pídale perdón a Dios inmediatamente, porque si se muere en el momento, el Señor, perdone mi pecado, porque tal vez el enemigo me indujo a hacer esto y yo quiero que usted me perdone. A su nombre. Gloria. Constantemente Satanás ataca nuestros pensamientos y ahí origina. Entonces nuestra mente tiene que estar en Cristo Jesús. Dice que tenemos la mente de Cristo. Pablo dijo: yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne de pecado lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Muy importante. Entonces tiene que vivir en ayuno y oración, en la lectura de la palabra, en la memorización de la palabra, congregarse lo más que pueda cuando puede, ¿verdad? Yo entiendo los horarios, la distancia, pero hermanos, el que tiene hambre del Señor y tiene tiempo, hay que buscar al Señor. Amén. Por eso se llaman cultos, porque nos cultivamos a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del mensaje, a través de la alabanza, a través de la oración. Es la casa de oración donde Dios escucha nuestras súplicas y las traemos al Señor. Entonces, hermanos, la disciplina en la iglesia es muy importante y consiste también en redarguir, en reprender y exhortar. Vamos a mirar 2 Timoteo, búsquenos ahí en su Biblia, 2 Timoteo, capítulo número 4 y verso número 2. 2 Timoteo, capítulo 4 y verso número 2. Alabado sea el Señor, el Dios Todopoderoso, vive y permanece para siempre. 2 Timoteo 4:2. Dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con toda Paciencia y doctrina. ¿Cómo vamos a reprender? Con toda paciencia y doctrina, o sea, con enseñanza. Cuando vamos a corregir a un hermano, hay hermanos que cada hermano es diferente, hermano. La Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y el pastor dice, conoce la voz de ellas, y las ovejas dice que conocen al pastor. Y conocen la voz del pastor y lo distinguen muy bien, fíjese. Y no conocen la voz de los extraños, porque no siguen al extraño, sino al pastor. El pastor abre la puerta y las dentro. El pastor está cuidando a esa oveja desde que nace. Desde que nació esa ovejita, el pastor la conoce desde que nació y la cuidó durante esos años de tiempo. ¿Usted cree que esa oveja va a ser una oveja traidora? No. A su nombre. Gloria. Entonces el pastor conoce, por ejemplo, a sus ovejas por la experiencia, por los años, ¿verdad? ¿No han notado usted de repente que tal vez un cónyuge anda un poco serio y le dice: pues, ¿qué te pasa, mujer, verdad? Sí, hermana, ¿qué te pasa, mujer? O sí, hermana, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Cosas así, mira algo extraño, ¿verdad? Hay una señal ahí de algo y quiere saber qué es y ya. Te conozco. Conoce. Entonces, por los años de experiencia, él conoce, sin necesidad que Dios le revele o le diga una cosa. Lo que pasa es que los pastores tienen que ser sabios. No te va a decir una cosa así, así, no. Tenemos sabiduría. El propósito es que sea dedicado que tú te salves. Amén.
Por la experiencia se sabe. La otra forma que un pastor puede saber es por la experiencia en la palabra de Dios. Por la experiencia en la palabra de Dios. Y la otra forma es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre le enseña, siempre le guía, ¿verdad? Entonces, muy importante, hermanos, que la oveja sepa. A su nombre. Gloria. Entonces, uno sabe, uno se da cuenta, ¿verdad? El pastor sabe cuando una persona empieza a decaer, fíjense, espiritualmente. Él se sabe, y él se adelanta y le da un consejo a la oveja. Y le dice: mira, oveja, a usted la miro que ya no viene a los cultos. Mire, oveja, usted la miro que usted no lee la Biblia. Mire, oveja, usted la miro que está haciendo esto. ¿Sí me entiende? Amén. Y hay ovejas que son sinceras, hablan su corazón. Hay ovejas que son ariscas. ¿Sabía? Hay ovejas que son ariscas. Hablando de un rebaño del pastor que tiene un corral. Hay ovejas que son ariscas y andan por las esquinas comiendo pedazos de cartón y palos, pero no comen el pasto bueno que el pastor les da. No tienen una relación con el pastor. Son ariscas. En las iglesias también hay ovejas espirituales que son ariscas. Son ariscasas, no ariscas, ariscasas. Entonces, no se puede. ¿Me entiendes? Solo había un remedio cuando había ovejas que eran desobedientes, que se saltaban los cercos y se iban, hermanos amados. Entonces solo había un remedio. ¿Sabes cuál remedio era? En aquellos tiempos venía el pastor y le quebraba las piernas a la oveja. Y nunca más de su vida volvía a salir. En el Evangelio no es así, ¿verdad? El que lo hace el Señor, ¿verdad? En el Evangelio lo hace con paciencia y con cordura. Era la única forma. Porque en un corral no solamente habían ovejas, sino que habían cabros, machos cabríos. Yo conozco un amigo pastor, allá lo conoce el pastor Roger de Austin, que tiene ahí su mujer. Dice que ella no vive sin animales. Para satisfacerla tiene que comprar el rancho. Y tiene cabros, tiene cabritos, tiene corderos, tiene ovejas. Y he observado eso. Cuando yo voy allá observo esos cabros. Miren, las ovejas están mansitas ahí comiendo sacatitos. Pero los cabros se levantan unas patas y ahí están mordiendo y rompen eso y se tiran por allá y patean a la oveja. Es increíble ese animal, ¿verdad? Y tiran un olor tan feo los cabros, hermanos, que es tremendo. Así hay cabros en la iglesia. Tiran un olor espiritual que... ya sabes. Ahí están esos cabritos. Santo. Tarde o temprano se van de reír. Pero fíjese que a pesar que son cabros, aunque sea carne, ¿verdad? Aunque sea carne dura, se la come una. Hermanos amados, sonríe que Cristo la... Muy importante. Sí, en el pueblo hay de todo, pero el pastor tiene que ser comprensivo con todos. Cada hermano tiene su carácter, fíjense. Hay hermanos que hay que saberles hablar, porque si le habla de esta manera se va a resentir. O tenemos que usar sabiduría, tenemos que usar amor, discernimiento de espíritu. Cada quien tiene su carácter, así los hizo Dios, cada quien tiene su temperamento, su carácter, y el pastor tiene que tener capacidad de entenderlos a todos. Santo. Todo. Ese es el ministerio. Por eso el pastorado no es para cualquiera. Muchos se ponen de pastor, están ahí algunos días, duran y después ya no están, se fueron por la mujer del hermano. Santo. Así que hermanos, nos pasamos de tiempo, no voy a terminar, vamos a continuar en otra ocasión. Pongan sobre sus pies y la paz de Dios en vuestros corazones. Muy importante, vamos a tener una vigilia la otra semana y vamos a enseñarles todo esto que tenemos aquí. Para que, ¿verdad?, aprendamos un poco más de la palabra del Señor. Vive Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria! Wow, estamos despiertos, ¿verdad? Estamos despiertos. Voy a pasar a mi hijo acá, este muchacho, quizás es incansable. Vamos a cantar una canción y lo despedimos. Levante sus manos, adoremos a Dios. Aleluya. Dios es tan bueno, el Señor, tan maravilloso, que vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser un ganador de almas, ¿verdad? El campo está grande en esta ciudad de Houston. Y Dios va a traer un gran avivamiento porque estamos en los últimos tiempos. Y Dios va a trabajar con aquellos que nos dispongamos, hermanos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dios vive y permanece para siempre. Él es bueno y para siempre su misericordia. Así como estamos, ya estamos casi despedidos. Digo casi porque todavía no nos despedimos. Hermano Oscar, si me ayuda, por favor. Hermano Oscar está bien corpulento, miren. Gloria a Dios por él. Está dispuesto para toda una hora. Pase. Aquí nos vamos a despedir. Por favor, de aquí al altar. Acérquense. Yo le decía a un hermano, desde que yo acepté a Jesucristo, jamás dejé de congregarme, le decía.
Ay, Dios Padre. bendiga la vida de la hermana Betty, que siempre la recordamos. Trabajamos allá, hermana Betty, por la Walter, con Valentín Ramos. Terrible este hombre. Ya conoce la hermana Betty, Valentín Ramos. Un carácter que tenía Valentín, hermanos, que tremendo la jugada que nos hizo. Fundamos la iglesia allá, una iglesia de como unas 50 almas. Bien bonita la iglesia. Y nos hizo una pasada. Mire que teníamos paciencia con mi esposa, trabajando duramente. La hermana Betty me acompañaba evangelizando, tocando allá en unos apartamentos. Íbamos. Y yo venía con mi corazón quebrantado en ver la dureza de los corazones que rechazaban a Jesucristo. Y decía, esta gente es tan dura de corazón, Señor, que estaban viendo sus películas, sus novelas, sus cervezas. Pero miren que la semilla germinó. Ahí hay un montón de iglesias ahora. Por eso dice, el enemigo se levantó en el muchacho, decía que la música era de Satanás y que no se podía aplaudir y cosas así. Y el Señor le dijo, déjenlos, déjenlos, váyanse. Se quedó con toda la plata, se quedó con todo. Y mandaron a un pastor ahí. Hasta el pastor que mandaron lo quitó y se quedó el de pastor. ¿Cómo no va a saludar a un cristiano si yo miro a un hermano en un lugar? ¿Cómo no lo voy a saludar? Ese hombre te mira y no te saluda, hermano. No sé si es paciente. Eso es delicado. ¿A su nombre? Levanta sus manos y cantemos esa canción que dice, hacemos oír. Alabado sea el Señor. No sé si tú lo sientes, pero yo lo siento. Dios es real. Dios habita en medio de los santos. Alabado sea el Señor. Dios es espíritu. Es la diferencia que nos hace nosotros entre el mundo y los religiosos, que tenemos a Cristo. Alabado sea el Señor. Dale tu alabanza, dale tu oración mientras vives en este cuerpo terrenal, porque pronto volaremos hacia las mansiones celestiales. Levantemos nuestras voces en un solo coro al Dios de los cielos. Levantemos nuestros coros, nuestras voces ante tu altar. Que oigan los ángeles del cielo, que aquí en la tierra hay un pueblo. Un compromiso de vivir en santidad. Eso es, levantemos nuestras voces. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Dígale, levante su voz. Aleluya. Con manos limpias, tu corazón puro para ti. Oh Señor, te adoramos, adórale. Cuidaré mis ojos, Dice el maestro. cuidaré mis manos, Desaltando. y yo cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. Oh Señor, te adoramos. No te quiero fallar jamás. Oh, levante su voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy Aleluya. ante tu altar Exaltamos. un pacto de hombres que Aleluya. te quieren Oh Señor, adorar. Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Con manos limpias, Corazón puro. tu corazón puro para ti. Oh, levanta tu voz, iglesia. Cuidaré mis ojos, no cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Oh Señor, te adoramos. De todo lo vano, Aleluya. no te quiero fallar
Cuida tus ojos, cuida tus ojos. Cuidaré mis manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuidaré Mi corazón. mi corazón. Cuida su corazón de todo lo malo. De todo lo vano. De todo lo malo. De todo lo vano. Aleluya. No te quiero pagar, amar. No te quiero fallar, Roma. Dile que tu vida está escondida en las manos del Señor. Así de cuidado tiene Dios contigo, que la vida tuya está en las manos del Señor. Está escondida y nadie puede arrebatarla, porque tu vida no es tuya, le pertenece al Señor. Levanta tu voz al cielo, a donde está nuestro Padre Celestial, al lado de su Hijo Jesucristo. Él volverá, pero Dios siempre nos ha guardado. Yo doy gracias a Dios, me ha guardado por 34 largos años para servirle siempre, y ha guardado esta iglesia. Oh Señor, te adoramos. Tengas miedo, Levanta su voz, iglesia. Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe. Mira al maestro. El tiempo es corto ya. El tiempo es corto, hermano, hermano. Nunca desmayes, por la corona Él te dará. Él volverá, Aleluya. allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, Él volverá. Pronto, muy pronto, Hermano, hermana, prosigue firme. prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá, Padre, bendícelo. allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Y Él volverá, Pronto, muy pronto. pronto, muy pronto. Prosigue firme. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe. El tiempo es corto ya. ¡Alaba, iglesia! Nunca desmayes, Nunca desmayes, nunca desmayes. te dará. Pelea tu propósito. Y Él volverá, Aleluya, no desistas. allá en las nubes, Aleluya. a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Aleluya. Él volverá, No te apartes a diestra ni a siniestra, iglesia. pronto, muy pronto. Pero sírvele, Señor. Aleluya, Dios te escogió. Prosigue firme hasta la meta final. Permaneces a servicio del Señor, te hará un Él varón fuerte volverá, y valiente y poderoso. allá en las nubes, Dígaselo al maestro. a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Él volverá, Pronto, muy pronto. pronto, muy pronto. Prosigue firme. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá,
Jesus' name. Oh, my Lord, bless His name. Holy Spirit. Aleluya. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá. Aleluya. Señor, te adoramos. Allá en las Te nubes. adoramos, Señor. Aleluya. Te damos gracias. A levantar a todo aquel que le fue fiel. Él fue fiel. Aleluya. Él volverá. Pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Glorias a Dios. Prosigue Te adoramos, poderoso hasta Dios. la Con tu mano sin meta. alma, con este último canto, adoramos a Dios. Mi nuevo amor, Jesús. Levantando sus manos, iglesia. Hay lágrimas que tocan el trono de Dios. Satanás ha andado muy cerca de alguno de vosotros, pero Dios te ha hablado hoy, esta noche. Alabado sea el Señor. No te olvides que Jesús es tu dulce amor. Alabado sea Dios. No deis lugar al enemigo, dice la palabra. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Oh, Señor, te adoramos. Tengo nuevo amor. Oh, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias. El corazón me late sin parar. Oh, siento tu presencia en este momento, Señor. Ayuno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Eso es, iglesia, levanta tu voz. Y yo Adórale. tengo un nuevo amor. Alábale, alábale, alábale. El enemigo no ha querido. Jamás imaginé poder hallar. Oh, aquel que dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Haré cosas grandes en tu vida y proezas. Tu fruto y el fruto de tus manos. Que tengo ganas de volar al firmamento, Pertenece al Maestro. Está en sus manos. gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Que encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Pasa el reposo, hermana, por favor. Y el corazón me late sin parar. Pasa a tu esposa. Voy a orar por esta familia. Ayuno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. ¡Aleluya! Amor, Su voz dulcísima. su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Oh, Ramaquinda. Sus ojos tiernos hace el toque de sus manos. Y Ramaquinda, Rabaisea. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. ¡Gloria a Dios! La sangre de Jamás imaginé poder hallar. Oh, iglesia, adórale. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Ayuno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento Que tengo ganas de volar al
afírmame. Gritarle al mundo, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Ahí encontré la sangre de Jesucristo. Encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Oh Señor, te damos gracias. El corazón me late sin parar. Aleluya. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Sí, Señor. Y yo Tú eres grande, tú eres bueno, por siempre. tengo un nuevo amor. Te has conmovido de nosotros, Señor. El corazón me late sin parar. Aleluya, aleluya. Hay uno que me ha dicho: Te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. ¡Sí! ¡Yes! Y yo tengo un nuevo amor. Decíselo, Señor. Al Dios Todopoderoso. Más imaginé poder hallar Oh, te adoramos. aquel que dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima, dilo, respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos hacia el toque de sus manos. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús. Jesús es toda mi Su nombre, verdad. Aleluya. Y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Oh, Señor, te damos muchas gracias. Jamás imaginé poder hallar Te exaltamos, Cordero Santo, te exaltamos. aquel que da mi Te vida exaltamos, Cordero Santo. una razón para amar. Jesús, mi amor. Jesús, mi amor, Y más que amor. más que amor, mi dulce paz. Aleluya, aleluya. Y yo Glorias a Dios. tengo un nuevo Glorias a amor. Dios, glorias a Dios. Glorias a Dios. El corazón Padre, me late te damos sin toda honra y toda gloria. parar. Aleluya. Gracias por el Cordero que mandaste. Hay uno A morir en la que cruz. me ha dicho: Muerte y muerte de cruz. te amo de Por lo verdad. Dios lo exaltó Jesús, mi amor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. mi Para que en el nombre de dulce Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y todo hombre invoque el nombre de Jesucristo. Soy sano. Alabado sea el Señor. A veces no entendemos las cosas del Espíritu. ¿Para qué se pasan estas parejas? Aleluya. Diga aleluya. Alabado sea el Señor. Pásalo, pásalo. Alabado sea el Señor. Levanten las manos los dos al cielo. Dios le pide a los dos. Levanten las manos. Dios es Salvador, Solo adoren con la adoración. Solo adoren, levanten la voz. Con la adoración se rompen las Resiste cadenas. a la Con la muerte adoración de la cruz, Satanás por huye. tu llaga sano soy. Las adicciones se van, las cadenas se rompen en el nombre de Jesucristo. Victorioso Salvador, digno de adoración. Se levantará con poder y gloria y será su gran siervo, dice el Señor. Venciste a la muerte por la cruz,
alabanza. Dale ese aplauso al Señor si se lo quiere dar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Padre, le pido en su oración la paz de Dios en nuestros corazones. Dios te ha ministrado, Dios te ha dado de su espíritu, de su palabra, de su gozo. Hay poder en la sangre de Jesucristo, todavía sana, todavía liberta la sangre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a orar, gloria a Dios, para despedir este precioso servicio, pero no de la presencia de nuestro precioso Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, soberano Cristo de la gloria, omnipotente, Rey de reyes, Señor de señores. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, hemos podido sentir tu Espíritu Santo, Padre, sanando, liberando, rompiendo cadenas, consolando, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido acercarnos ante tu presencia por medio de la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre, para poder, Señor, recibir misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, faltas y ofensas. Te damos gracias por tu amor eterno con el que nos has amado tanto, Padre. Padre, guarda tu pueblo, Señor, que se despide de este lugar, pero no de tu presencia. Guarda su entrada y su salida, Señor. Cúbrelos con tu sangre desde la corona de tu cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, los guarde aquellos que te temen y te aman, Señor. Te damos gracias, precioso Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de mi Padre Celestial. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludados unos con los otros, que el Señor los bendiga.